En cada vida existe un terreno tranquilo donde se cruzan decisiones, sueños y dudas. Un lugar que a menudo se pasa por alto porque parece demasiado ordinario para ser notado. Sin embargo, es precisamente donde se construye la arquitectura del destino. Este terreno no se moldea por puntos de inflexión dramáticos, ni estallidos de inspiración excepcionales, sino por las pequeñas acciones repetidas que flotan bajo la conciencia, guiando el rumbo de un día, un año, una década y, en última instancia, de una vida. Y así comienza la lucha universal. La tensión entre quien anhela convertirse una persona y la sutil maquinaria de hábitos que o bien apoyan esa evolución o bien la sabotean silenciosamente. Todos en algún momento hemos sentido el peso de querer cambiar, de querer liberarnos de un patrón que parece inquebrantable, o de querer alcanzar una versión de nosotros mismos que parece inalcanzable, no por falta de deseo, sino porque las corrientes invisibles de la rutina diaria tiran con más fuerza de la que la voluntad por sí sola puede resistir. Esta es la batalla de las mañanas, en las que la fatiga se siente más fuerte que la disciplina, de las tardes en las que las distracciones nos roban el impulso, de las noches en las que se hacen promesas que se deshacen con el amanecer. Sin embargo, en esta lucha reside una verdad extraordinaria. Los hábitos no son cadenas, son códigos, y los códigos pueden reescribirse. En un mundo lleno de ruido, presión y movimiento constante, El poder del hábito, de Charles Duhigg, se convierte en más que un libro, se convierte en una lente a través de la cual comprender los patrones ocultos que rigen el comportamiento humano, una guía que expone cómo los hábitos moldean la salud, la felicidad, la productividad, el liderazgo, las relaciones y la propia identidad. Llega un momento en el que las personas se sienten más abrumadas que nunca, cuando la vida moderna divide la atención en mil direcciones opuestas, cuando la motivación sube y baja impredeciblemente y cuando la búsqueda del cambio se siente agotadora en lugar de empoderadora. Pero en medio de esta turbulencia, el libro ofrece claridad. La comprensión de que la transformación no es un acto único y monumental, sino la reprogramación constante de los bucles que funcionan silenciosamente en el trasfondo de la existencia cotidiana. Le recuerda al oyente que todo hábito, destructivo o empoderador, sigue una estructura, una señal que lo activa, una rutina que lo pone en práctica y una recompensa que lo refuerza. Dentro de esa estructura reside la posibilidad de intervención, rediseño y renacimiento. En esta narración el objetivo no es simplemente resumir ideas, sino habitarlas, permitir que las perspectivas se desarrollen con detalle cinematográfico y profundidad emocional para recorrer la ciencia y la filosofía de los hábitos de una manera que se sienta viva, humana y profundamente personal. Es una invitación a ver los hábitos no como comportamientos mecánicos, sino como los ritmos de una historia de vida, patrones con orígenes, significados, detonantes y consecuencias. Es un llamado a tomar distancia y observar los mecanismos del piloto automático que han dirigido las decisiones durante años, quizás décadas, sin escrutinio. Y al adentrarse en este viaje, se le pide al oyente que cargue con una verdad esencial. Nada cambia hasta que un hábito cambia, y cuando los hábitos cambian, todo lo demás cambia con ellos. Por eso la exploración es ahora más importante que nunca. A medida que el mundo se acelera y las distracciones se multiplican, las personas no solo buscan motivación, sino dominio, control y autonomía sobre su tiempo, energía, mente y camino. Y esa búsqueda comienza aquí, con la comprensión de que los comportamientos más pequeños moldean los resultados más importantes. Esta introducción marca el inicio de una exploración profunda e inmersiva de las fuerzas invisibles que moldean el potencial humano. Una historia en desarrollo sobre cómo se forman los hábitos, cómo se arraigan, cómo moldean sociedades e instituciones, y lo más importante, cómo pueden rediseñarse para impulsar la transformación. El oyente se encuentra en el umbral de esta exploración, listo para descubrir que detrás de cada aspiración se esconde un patrón que espera ser reconfigurado, y que en cada momento cotidiano
reside el poder de comenzar de nuevo. En el corazón de cada transformación reside un mecanismo tan sutil, tan cotidiano, que la mayoría de las personas ni siquiera lo perciben. Sin embargo, moldea sus decisiones, su identidad y el rumbo de su futuro con la precisión de un metrónomo que marca el ritmo bajo la melodía de una vida. Este mecanismo es el bucle del hábito, la estructura simple pero profunda que Charles Duhigg ilumina con claridad científica y gracia narrativa. Un bucle compuesto por 3 componentes distintos: la señal, la rutina y la recompensa. Comprender este bucle es como abrir el capó del comportamiento humano y descubrir el motor que ha estado funcionando todo el tiempo, a veces llevando a la persona hacia el crecimiento, a veces hacia el estancamiento y a veces hacia la autodestrucción silenciosa. La anatomía de un hábito no es simplemente un concepto psicológico, es un modelo para comprender por qué las personas hacen lo que hacen, incluso cuando sus acciones contradicen sus valores, sus objetivos o sus aspiraciones más profundas. La señal es el detonante, la chispa que pone en marcha el hábito. Puede ser tan simple como una hora del día, una emoción particular, un olor, un lugar o incluso la presencia de ciertas personas. El poder de una señal reside en su sutileza. Se desliza bajo el pensamiento consciente, activando un patrón casi automáticamente, como el aroma del café le indica al cerebro que la mañana está amaneciendo, o la vibración del teléfono despierta el irresistible reflejo de revisar las notificaciones. A continuación surge la rutina, el comportamiento en sí, la acción o secuencia de acciones que constituyen el hábito. Puede ser físico, emocional o mental. Desde cepillarse los dientes hasta procrastinar, desde ir al gimnasio hasta caer en la inseguridad, desde preparar una comida saludable hasta tomar azúcar sin pensar. Y luego llega la recompensa, el cierre del círculo, el momento que le enseña al cerebro si vale la pena repetir esta secuencia en particular. Las recompensas pueden ser tangibles, como un sabor dulce o una explosión de energía, o intangibles, como una sensación de alivio, consuelo, validación o control. Con el tiempo, el cerebro comienza a anticipar la recompensa en cuanto aparece la señal, creando una ansia neurológica que impulsa la rutina con creciente fuerza, a menudo sin permiso consciente. Este anhelo, la anticipación de alivio, placer, certeza o consuelo emocional, es el pegamento que cimienta el ciclo en algo duradero y automático. Por eso los hábitos se sienten tan fáciles una vez que se arraigan. El cerebro ha aprendido a esperar la recompensa mucho antes de que ocurra la conducta. Comprender este ciclo revela algo liberador. Los hábitos no surgen de la debilidad moral ni de la fuerza heroica. Surgen de bucles repetidos grabados en las vías neuronales de la mente. No son defectos ni triunfos personales. Son guiones que funcionan en piloto automático. Y como son guiones, pueden reescribirse. Cuando una persona comienza a observar su vida a través de la lente del ciclo señal, rutina, recompensa, los patrones emergen con una claridad sorprendente. El hábito de picar entre horas no se trata de hambre. Se desencadena por el aburrimiento, la soledad o la fatiga, y se recompensa con un consuelo momentáneo. El hábito de revisar el teléfono docenas de veces al día no se trata de importancia. Se desencadena por la curiosidad o la ansiedad y se recompensa con una microdosis de distracción o validación. El hábito de evitar las tareas difíciles no se trata de pereza. Se desencadena por la incomodidad y se recompensa con un alivio temporal. Estas percepciones no juzgan, iluminan. Permiten a la persona rastrear las raíces de sus comportamientos con la precisión de un cartógrafo que traza un nuevo mapa. Y dentro de ese mapa reside la oportunidad de redefinir la ruta. La belleza del ciclo del hábito reside en que no exige perfección ni una revisión radical, exige conciencia. Una vez identificada la señal, se puede anticipar. Una vez comprendida la recompensa, se puede reemplazar. La rutina, el comportamiento en sí, es la parte que se puede sustituir. La señal permanece, la recompensa permanece, pero la rutina, la parte que antes parecía inamovible, se vuelve maleable. Esta es la esencia de la transformación del hábito. No borrar el ciclo, sino rediseñarlo. Este principio revela una poderosa verdad sobre el cambio. Las personas fracasan no por falta de disciplina, sino porque intentan dominar los hábitos en lugar de comprenderlos. La fuerza de voluntad por sí sola no puede combatir un antojo que el cerebro ha ensayado cientos de veces. Pero el conocimiento sí.
La observación sí lo puede. El reconocimiento de patrones sí lo puede. La anatomía de un hábito se convierte en la base del autodominio. Permite a las personas abordar sus dificultades con compasión en lugar de frustración, con estrategia en lugar de culparse. Transforma la búsqueda del cambio en un acto de fuerza, en un acto de diseño. También explica por qué algunos hábitos permanecen latentes durante años para luego regresar con una fuerza sorprendente. Las vías neuronales nunca desaparecen por completo. El cerebro recuerda, esperando a que la secuencia señal, rutina, recompensa se reactive. Y aún así, no es algo que temer, es algo que respetar. Significa que los hábitos son poderosos, pero también significa que son predecibles. Y lo predecible puede ser redirigido. En esta comprensión reside un profundo empoderamiento, el reconocimiento de que los hábitos no son destino, son patrones, surgen de bucles, y los bucles pueden reconfigurarse. Las personas a menudo miran sus vidas y solo ven los resultados, éxito o estancamiento, confianza o inseguridad, progreso o procrastinación. Pero detrás de cada resultado yace una red de hábitos que lo construyeron. Cambia los hábitos y los resultados cambian orgánicamente. Por lo tanto, la anatomía de un hábito no es solo conocimiento psicológico, es un marco para la transformación, una puerta de entrada para moldear la identidad que alguien desea encarnar. Todo cambio significativo comienza con esta percepción serena y fundamental. La señal, la rutina y la recompensa forman el guión de una vida. Reescribir el guión es reescribir el futuro. Comprender este ciclo no solo explica el comportamiento, sino que también da a las personas la pluma para crear la historia que se avecina. Existe una fuerza silenciosa en el mundo del comportamiento humano. Una fuerza tan discreta que la mayoría de las personas la ignoran en su búsqueda de un cambio drástico. Sin embargo, es precisamente esta fuerza la que ha moldeado revoluciones, transformado empresas, sanado personas y transformado vidas desde adentro. Esta fuerza es el poder de los pequeños triunfos, las victorias sutiles y graduales que parecen insignificantes en el momento, pero que se acumulan en cambios radicales con el tiempo. En el panorama del crecimiento personal, las personas a menudo buscan avances tan grandes que olvidan los patrones más pequeños que sustentan todo lo que hay debajo de la superficie. Pero Charles Duhigg revela que las transformaciones más profundas no ocurren en momentos de reinvención radical, sino en el ritmo constante de pequeñas decisiones que alteran lentamente la brújula de la identidad. Los pequeños triunfos son las chispas que encienden el impulso, las anclas que estabilizan el progreso y los peldaños que cierran la brecha entre la aspiración y la realidad. Son los momentos en los que alguien elige caminar 5 minutos, beber un vaso de agua, abrir un libro por una sola página o resistir un solo impulso. Acciones que parecen intrascendentes, pero que marcan el comienzo de la reconfiguración de la creencia del cerebro en lo posible. El poder de los pequeños triunfos reside en los circuitos de retroalimentación psicológica que activan. Cada pequeña victoria ofrece una recompensa, refuerza el comportamiento y crea una sensación de competencia y control, que a su vez alimenta el deseo de la siguiente pequeña victoria. Este ciclo natural se convierte en una espiral ascendente de autoconfianza, capacidad y dirección. Las ideas de Duhigg ilustran que los pequeños triunfos son mucho más que pequeños éxitos. Son los cimientos de una nueva identidad. Cada pequeño triunfo susurra al subconsciente. Eres alguien que puede cambiar. Y con el tiempo, esos susurros se convierten en convicciones. Los hábitos crecen mediante la repetición, pero comienzan con la creencia. Y la creencia se cultiva con mayor eficacia a través de logros manejables y repetibles que la mente no puede rechazar lógicamente. La ironía del cambio es que las personas a menudo aspiran demasiado alto y demasiado rápido, intentando lanzarse a reformas radicales impulsadas por breves estallidos de motivación, solo para encontrarse exhaustas, desanimadas y de vuelta al principio. El cerebro se resiste a los cambios drásticos porque amenazan la estabilidad de los ciclos de hábitos existentes, pero acepta los cambios graduales porque se sienten seguros, alcanzables y no amenazantes. Por eso los pequeños logros son tan poderosos. Evaden las defensas del cerebro mientras construyen lentamente nuevas vías neurológicas que se fortalecen con cada repetición.
En las organizaciones y comunidades se aplica el mismo principio. Los líderes transformacionales comprenden que transformar una cultura no comienza con reformas radicales ni grandes declaraciones. Comienza con cambios específicos y alcanzables que demuestran progreso, generan confianza y señalan que la mejora no solo es posible, sino que ya está ocurriendo. Cuando un equipo ve indicios de impulso, por mínimos que sean, la moral sube, la colaboración aumenta y la creencia colectiva en el éxito futuro se consolida. Los pequeños logros actúan como comportamientos culturales clave. Pequeños cambios que desencadenan cambios más amplios en sistemas completos. Se convierten en la prueba de que el esfuerzo produce resultados, que los desafíos se pueden superar y que el progreso es real. Con el tiempo, estos triunfos crean un efecto dominó que va mucho más allá de su alcance inicial, influyendo en las decisiones, los patrones de comunicación, los enfoques de resolución de problemas y el espíritu mismo del grupo. A nivel individual, los pequeños triunfos proporcionan la base emocional necesaria para continuar incluso cuando la motivación se desvanece, porque el progreso se convierte en un hábito en lugar de un estado de ánimo. Una persona que experimenta pequeños triunfos a diario ya no espera la inspiración para actuar. El hábito del éxito ya se está formando. Cada pequeño triunfo sirve como contraargumento al crítico interno, desmantelando la narrativa de que el cambio debe ser abrumador o que un fracaso borra todo el progreso. En cambio, estos triunfos recuerdan a la mente que la persistencia supera la perfección y la constancia supera la intensidad. La ciencia detrás de los pequeños triunfos demuestra que el circuito de recompensa del cerebro responde con fuerza al progreso medible. Incluso un pequeño paso desencadena una dosis de dopamina que indica, esto está funcionando, siga adelante. Este refuerzo químico se convierte en un poderoso aliado en la formación de hábitos, facilitando la transición de las viejas rutinas a las nuevas. Con el tiempo, lo que comenzó como una acción pequeña e intencional, se vuelve automatizada, natural y integrada en la vida cotidiana. Y quizá la mayor fortaleza de los pequeños alcances sea su resiliencia. A diferencia de los cambios drásticos que se derrumban bajo el peso de expectativas poco realistas, los pequeños logros sobreviven a los contratiempos. Se pueden retomar fácilmente, sin culpa ni agobio, porque requieren muy poca energía de activación. Una persona que se salta un día puede simplemente empezar de nuevo el día siguiente, sin sentir que todo el camino se ha deshecho. Los pequeños logros enseñan paciencia, humildad y sostenibilidad. Anclan el crecimiento en la realidad en lugar de en la fantasía. Recuerdan al oyente que la transformación no es un evento, sino un proceso construido de momentos tan pequeños que cada uno se siente suave, manejable y alcanzable. Y, sin embargo, al verlos a lo largo de semanas, meses o años, la acumulación de pequeños logros se vuelve casi irreconocible en su magnitud. Así es como las personas pierden peso, se fortalecen, progresan profesionalmente, estudian, reparan relaciones, ganan confianza, superan adicciones, ahorran dinero o cambian de identidad, no mediante esfuerzos monumentales singulares, sino mediante la aceptación constante de un progreso constante. Los pequeños logros siembran las semillas de gran cambio, y quien las cultiva con paciencia e intención, finalmente ve transformado todo el paisaje. En esta lección reside una verdad empoderadora. Cualquiera, independientemente de las circunstancias, puede comenzar a mejorar su vida mediante pequeños logros. No requieren talento extraordinario, condiciones perfectas ni oportunidades excepcionales. Solo piden presencia, constancia y voluntad. A medida que el oyente asimila esta idea, se le invita a reconocer que el primer paso hacia la vida que desea es mucho más pequeño y mucho más cercano de lo que jamás imaginó. Un pequeño triunfo no solo es una acción, es una declaración de intenciones. Es el comienzo del impulso. Es la remodelación suave y constante de un destino. A través de pequeños triunfos, el cambio deja de ser un sueño lejano para convertirse en una práctica diaria, y quien los abrace, se vuelve capaz de una transformación que antes parecía imposible. Entre las innumerables rutinas que moldean la vida de una persona, existe una categoría excepcional y poderosa de comportamientos que ejercen una influencia desproporcionada.
Hábitos tan impactantes que, al cambiar, transforman con ellos sistemas enteros de pensamiento y acción. Estos son los hábitos clave, los comportamientos fundamentales que Charles Duhigg revela como los arquitectos silenciosos de la transformación, capaces de crear efectos dominó que se extienden mucho más allá de su alcance inicial. Los hábitos clave funcionan como interruptores maestros en el circuito de la vida diaria, activando cadenas de comportamientos secundarios sin esfuerzo consciente. No exigen perfección ni grandes ambiciones. En cambio, redirigen sutilmente el flujo de decisiones, emociones e identidad. Cuando un hábito clave cambia, las rutinas que lo rodean, decisiones financieras, patrones de salud, respuestas emocionales, rendimiento laboral, relaciones, comienzan a alinearse con la nueva dirección de forma casi natural, no por fuerza, sino por impulso. Lo que hace que los hábitos clave sean tan poderosos no es su tamaño, sino su posición estructural dentro de la red general de comportamiento. Influyen en cómo las personas se ven a sí mismas, de qué se creen capaces y cómo responden a los desafíos. Considere el simple acto de hacer ejercicio durante 10 minutos al día. A primera vista, parece insignificante, casi trivial, especialmente en una cultura obsesionada con las transformaciones drásticas. Pero el ejercicio es uno de los hábitos clave más estudiados porque genera cambios secundarios. Quienes empiezan a hacer ejercicio tienden a comer más sano sin que se les diga, se vuelven más productivos en el trabajo, gestionan el estrés con mayor eficacia y a menudo desarrollan una mayor autodisciplina en áreas no relacionadas. El acto de mover el cuerpo modifica la química del cerebro, altera los niveles de energía, mejora el estado de ánimo y crea una sensación de capacidad que se irradia hacia el exterior. Lo que comenzó como un simple comportamiento se convierte en el catalizador de una nueva identidad, una definida por la disciplina, el respeto por uno mismo y el impulso hacia adelante. Esta es la magia de los hábitos clave. Liberan el potencial latente al influir en el entorno que los rodea. En el ámbito de las finanzas personales, un hábito clave podría ser el seguimiento diario de los gastos. No es glamoroso y solo requiere unos minutos, pero cambia la relación psicológica con el dinero. La conciencia genera intención, la intención genera disciplina y la disciplina genera estabilidad financiera a largo plazo. Una vez arraigado este hábito, las personas suelen reducir de forma natural los gastos innecesarios, planificar con antelación y ahorrar. El hábito del seguimiento se convierte en una piedra angular que transforma el ecosistema financiero en general. En nutrición, el hábito clave podría ser planificar una comida saludable al día. En organización podría ser tender la cama cada mañana, un hábito sorprendentemente influyente que le indica a la mente que el orden es posible y que el control está al alcance. Incluso algo tan simple como escribir un diario durante 5 minutos se convierte en un hábito clave para muchos, ya que crea espacio para la reflexión, la regulación emocional y la claridad mental. Los efectos se extienden más allá de la página, a las conversaciones, las decisiones, la autoconciencia y la resiliencia emocional. Los hábitos clave también operan poderosamente dentro de las familias y las organizaciones. En los hogares, cenar juntos es un hábito clave asociado con un mayor rendimiento académico, una mejor salud emocional y una reducción de conductas de riesgo en los niños. La mesa se convierte en un punto de conexión que enriquece los patrones de comunicación, la confianza y la pertenencia. En el lugar del trabajo, una cultura de revisiones diarias o retroalimentación constante puede ser una práctica clave que fortalece la alineación, la colaboración y la responsabilidad. Las organizaciones más exitosas comprenden que no necesitan solucionar todo de una vez, necesitan encontrar el hábito clave que marque la pauta para todo lo demás. La investigación de Duhigg destaca que los hábitos clave funcionan porque fomentan lo que los psicólogos llaman pequeños ciclos de victoria, reforzando la autopercepción y la capacidad, pero también crean lo que los sociólogos llaman derivación conductual, donde una acción positiva aumenta la probabilidad de acciones positivas adicionales. Por eso, identificar el hábito clave correcto es más importante que intentar crear docenas de nuevas rutinas a la vez. La clave no es aumentar el esfuerzo, sino aumentar el apalancamiento.
Una persona que cultiva un hábito clave bien elegido construye una base de autoeficacia que hace que los cambios futuros se sientan naturales en lugar de forzados. Esta lección invita al oyente a considerar que no todos los hábitos son iguales. Algunos son estructurales, algunos moldean el terreno, algunos influyen en el ritmo de un estilo de vida. Un hábito clave es aquel que alinea el comportamiento con la aspiración de la manera más eficiente posible. No abruma, libera, no exige una fuerza de voluntad excesiva, la genera. No requiere una reinvención radical, transforma gradualmente la identidad. Y quizá la verdad más empoderadora es que cada persona tiene la capacidad de elegir su hábito clave intencionalmente. Puede ser despertarse a la misma hora todos los días, leer 10 minutos, practicar la gratitud, meditar, planificar el día siguiente antes de acostarse o priorizar una tarea importante antes de revisar los mensajes. Independientemente de su forma, un hábito clave se convierte en el ancla que estabiliza las tormentas de la vida y la brújula que redirige el rumbo de la vida. Lo que importa no es la complejidad del hábito, sino la constancia de su repetición y el significado que transmite a la mente. Los hábitos claves son los líderes silenciosos de la transformación personal y moldean la trayectoria de una vida con mucho más fuerza que cualquier impulso esporádico de motivación. Recuerdan al oyente que el cambio no requiere superar todas las debilidades, requiere fortalecer un comportamiento fundamental que transforma todo el sistema. A medida que esta comprensión se asienta, el camino a seguir se aclara. Encuentra el hábito que libere a los demás. Cultívalo. Deja que eche raíces y observa cómo la arquitectura de la vida se realinea hacia el propósito, la claridad y el crecimiento. En el centro de toda transformación duradera reside una fuerza que no se mide como calorías ni se cuenta como dólares, pero que determina si un hábito simplemente comienza o perdura. La creencia. El catalizador invisible que Charles Duhigg destaca como el motor emocional de la persistencia. La creencia no es un sentimiento vago ni un eslogan motivacional. Es la profunda convicción interna de que el cambio es posible, de que el esfuerzo tiene sentido y de que el futuro puede ser diferente del pasado. Sin creencia, incluso los ciclos de hábitos más meticulosamente diseñados se derrumban bajo el peso del estrés, los reveses o la tentación. Sin embargo, con la creencia, las personas comunes logran cambios extraordinarios, superando la resistencia con una resiliencia que desafía la lógica. La creencia es el puente entre el esfuerzo y la identidad. Lleva a la persona desde la chispa inicial de la motivación hasta la práctica duradera de la disciplina. Y lo que hace que la creencia sea tan poderosa es que no necesita ser ruidosa ni dramática. Simplemente necesita existir. El acto de creer transforma el panorama emocional del ciclo del hábito. Una señal ya no activa el miedo ni la derrota, sino que se convierte en un recordatorio de la posibilidad. La rutina deja de ser una carga y se convierte en la expresión de una identidad en desarrollo. La recompensa deja de ser una satisfacción temporal para convertirse en un sentido más profundo de propósito y autoestima. De esta manera, la creencia se convierte en el hilo que teje el significado a través de la estructura del cambio, transformando los hábitos de comportamientos mecánicos en declaraciones personales sobre la persona en la que uno se está convirtiendo. La exploración de Duhigg revela que la creencia es a menudo lo que separa la mejora temporal de la transformación permanente. Las personas pueden esforzarse al máximo para adoptar nuevos hábitos durante un corto periodo, impulsadas por la emoción o la determinación, pero cuando la vida se vuelve caótica, cuando el agotamiento golpea, cuando el estrés aumenta, cuando los viejos desencadenantes reaparecen, la disciplina por sí sola se vuelve frágil. Es la creencia la que atrapa a una persona cuando la disciplina flaquea. La creencia susurra que un revés no es un fracaso, que el progreso sigue vivo, que el camino aún vale la pena continuar. Convierte el ciclo del hábito en un ecosistema vivo en lugar de una regla rígida. La creencia reconfigura la narrativa que una persona se cuenta a sí misma. En lugar de ver los desafíos como evidencia de incompetencia, se convierten en evidencia de crecimiento. Este cambio en el diálogo interno es crucial, porque los hábitos no son simplemente comportamientos externos, sino historias psicológicas que se repiten día tras día. Cuando la historia cambia, el hábito cambia, y la creencia es la autora de esa historia. Sin embargo, la creencia en sí misma rara vez surge de la nada.
Se cultiva a través de la experiencia, la comunidad y la identidad. La investigación de Duhigg muestra que las personas son mucho más propensas a mantener nuevos hábitos cuando cuentan con el apoyo de un grupo que comparte objetivos similares. La comunidad se convierte en un espejo que refleja la creencia en el individuo, reforzando la idea de que el cambio no solo es posible, sino también normal. Por eso los grupos de apoyo, los compañeros de responsabilidad, los equipos y las rutinas compartidas son tan efectivos. Crean una creencia colectiva lo suficientemente poderosa como para ayudar a las personas a superar momentos en que su convicción personal se siente frágil. Cuando alguien ve a otra persona triunfar, alguien con dificultades, defectos y esperanzas similares, se despierta una creencia más profunda en su propio potencial. La creencia se propaga a través de la proximidad, se fortalece a través de la experiencia compartida, se vuelve contagiosa. Pero la creencia también se moldea internamente, a través de la identidad que una persona elige reclamar. Los hábitos se vuelven más fáciles de mantener cuando están alineados con quien alguien cree que es. La identidad es uno de los impulsores más fuertes del comportamiento humano, y la creencia es la puerta a través de la cual la identidad entra en el ciclo del hábito. Una persona que se ve a sí misma como alguien que siempre está desorganizada tendrá dificultades para mantener hábitos de orden porque la identidad contradice la rutina. Pero una persona que comienza a creer incluso ligeramente que puede convertirse en alguien que crea claridad, descubre que las pequeñas acciones refuerzan este sentido emergente del yo. La creencia transforma las tareas de obligaciones en expresiones de identidad. Una persona no solo sale a correr, se convierte en un corredor. No solo ahorra dinero, se convierte en alguien que toma decisiones financieras inteligentes. No solo practica la paciencia, se convierte en alguien que vive con compasión. Las formas cambian imperceptiblemente, pero se fortalecen con la repetición, y cada rutina completada se convierte en un voto a favor de la nueva identidad. La creencia también juega un papel fundamental en la superación de las recaídas, uno de los aspectos más desafiantes del cambio de hábitos. Cuando los viejos patrones resurgen, muchas personas recurren a la vergüenza, interpretando el desliz como evidencia de su inhabilidad para cambiar. Pero la creencia replantea la recaída como parte del camino, no como el final. Habilita a retomar el camino donde lo dejó, en lugar de empezar de cero. Disuelve el pensamiento de todo o nada que a menudo impide el progreso. Cuando alguien cree en su habilidad de cambio, los reveses se convierten en datos, no en fatalidad. Esta resiliencia es esencial porque ninguna transformación es lineal. La fuerza de la creencia determina la rapidez y la gracia con la que alguien retorna al camino cuando se desvía, como inevitablemente sucede con todos los seres humanos. Es importante destacar que la creencia se fortalece con la evidencia. Los pequeños logros, como se mencionó anteriormente, alimentan el motor de la creencia. Los hábitos clave multiplican su efecto. Pero la creencia también se sostiene mediante la reflexión. Mirar atrás y reconocer lo lejos que se ha llegado. La mente humana a menudo pasa por alto el progreso en la búsqueda de perfección. Pero la creencia crece cuando una persona honra su trayecto, reconociendo las pequeñas victorias que revelan un cambio tangible. Cada evidencia se convierte en un pilar que sostiene la siguiente etapa de transformación. Por eso escribir un diario, registrar el progreso o simplemente expresar gratitud son tan efectivos, porque permiten a la mente ser testigo de su propio crecimiento, reforzando la creencia de que el cambio es real y continuo. A nivel social, la creencia tiene el poder de transformar comunidades e instituciones. Los movimientos que transforman la cultura, ya sea en materia de derechos civiles, reforma sanitaria, transformación laboral o innovación, se basan en una creencia compartida. La convicción colectiva de que un futuro mejor es posible se convierte en el motor que transforma pequeñas acciones en cambios a gran escala. Las organizaciones que cultivan la creencia entre sus empleados crean culturas impulsadas por el propósito, más que por el cumplimiento. Las comunidades arraigadas en la creencia impulsan a personas que de otra manera se sentirían solas en sus luchas. La creencia es la arquitectura emocional de la transformación, tanto personal como colectiva. En esta lección, se invita al oyente a reconocer la creencia no como una idea abstracta, sino como el latido vital de cada hábito que aspira a desarrollar. Es la compañera silenciosa que acompaña cada paso del cambio, fortaleciendo las rutinas cuando la motivación flaquea, manteniendo el impulso cuando surgen los desafíos e iluminando posibilidades en momentos de duda. La creencia no es algo que se deba perfeccionar, es algo que se debe cultivar. Comienza con la convicción más pequeña,
que un resultado diferente es posible. De esta semilla brotan las raíces de la perseverancia, el ramal de la identidad y el florecimiento de la transformación sostenible. La creencia es el catalizador que convierte el esfuerzo en evolución y los hábitos en destino. Entre las fuerzas que moldean el comportamiento humano, pocas son tan incomprendidas, subestimadas o mitificadas como la fuerza de voluntad. Esa fuerza interior que la gente suele imaginar como una chispa finita disponible solo para quienes son naturalmente disciplinados o tienen una motivación extraordinaria. Pero la exploración de Charles Duhigg revela una verdad mucho más empoderadora. La fuerza de voluntad no es un don misterioso otorgado a unos pocos afortunados, ni un rasgo inmutable inscrito en la personalidad. La fuerza de voluntad es un músculo, una capacidad psicológica y fisiológica que se fortalece mediante la práctica deliberada, la constancia y el uso estratégico. Se puede entrenar, expandir, proteger y dirigir como cualquier otro músculo del cuerpo o la mente. Esta perspectiva desmonta la creencia autodestructiva de que algunas personas simplemente nacen disciplinadas mientras que otras están destinadas a luchar. Replantea el autocontrol no como una ventaja innata, sino como una habilidad que se desarrolla mediante la repetición intencional, la estructuración reflexiva de los entornos y el cultivo de hábitos que reducen la tensión innecesaria sobre la energía mental. Entender la fuerza de voluntad como un músculo le da a cada persona el permiso de ser paciente consigo misma y ambiciosa respecto de su potencial, reconociendo que cada acto de disciplina, por pequeño que sea, es una repetición del entrenamiento de fortalecimiento de la mente. La investigación de Duhigg demuestra que la fuerza de voluntad está muy influenciada por el contexto, los niveles de energía, las emociones y las exigencias que se le imponen al cerebro a lo largo del día. Así como los músculos físicos se cansan tras un uso repetido, la fuerza de voluntad se agota cuando se somete a un estrés excesivo. Este fenómeno, a menudo denominado agotamiento del ego, explica por qué las personas toman sus peores decisiones a altas horas de la noche, tras largas jornadas laborales o durante periodos de intenso estrés. El cerebro se cansa, anhelando comodidad y facilidad, y las rutinas que requieren menos resistencia suelen triunfar. Pero la fatiga no es un fracaso, es el resultado predecible del esfuerzo. Cuando alguien comprende esto, su enfoque del autocontrol cambia. En lugar de depender únicamente de la disciplina de la fuerza bruta, comienza a diseñar sistemas que conservan la energía mental, automatizan las decisiones importantes y establecen estratégicamente rutinas saludables para las primeras horas del día, cuando la fuerza de voluntad es más fuerte. Aprende a respetar sus ritmos internos en lugar de luchar contra ellos. De esta manera, comprender la fuerza de voluntad como un músculo alivia la culpa y potencia la estrategia. El entrenamiento de la fuerza de voluntad comienza con pequeños actos intencionales que requieren un esfuerzo manejable. Cuando alguien se compromete a levantarse 5 minutos antes, a elegir un refrigerio más saludable una vez al día, a practicar un momento de gratitud o hacer una flexión antes de acostarse, no solo está creando un hábito, sino que también está fortaleciendo el circuito que sustenta el autocontrol. La constancia importa más que la intensidad. Al igual que levantar pesas ligeras con regularidad, puede desarrollar una verdadera fuerza con el tiempo. A medida que estos pequeños actos se vuelven naturales, el cerebro aprende a confiar en sí mismo, sentando las bases sobre las que se pueden construir actos de disciplina más amplios. El entrenamiento de la fuerza de voluntad es acumulativo. Cada pequeño acto facilita el siguiente, y con el tiempo, lo que antes parecía imposible se convierte en rutina. Pero la fuerza de voluntad no se fortalece solo con la práctica, se protege mediante la estructura. Las personas que diseñan entornos que apoyan sus objetivos experimentan mucha menos resistencia interna. Una persona que mantiene la comida chatarra fuera de casa necesita mucha menos fuerza de voluntad para comer bien que alguien que mantiene las tentaciones al alcance. Una persona que prepara su ropa de entrenamiento la noche anterior requiere menos negociación interna para hacer ejercicio por la mañana. Una persona que coloca su teléfono al otro lado de la habitación antes de acostarse usa mucha menos disciplina para evitar desplazarse sin parar. Este tipo de estructuración no es debilidad, es sabiduría. Reconoce que la fuerza de voluntad es finita y debe conservarse para los momentos que realmente la requieran. Eliminar la fricción no es hacer trampa, es autosuficiencia estratégica. Los atletas no actúan sin preparación, los músicos no tocan sin afinar, y las personas no deberían esperar perseguir grandes metas sin diseñar entornos que reduzcan la tensión innecesaria en su músculo de la voluntad. Un aspecto esencial del entrenamiento de la fuerza de voluntad es comprender el papel del estrés. El estrés agota la fuerza de voluntad más rápidamente que casi nada más.
por lo que los momentos de tensión emocional suelen desencadenar viejos hábitos. Cuando alguien se siente abrumado, ansioso o desanimado, el cerebro busca desesperadamente alivio, lo que lo lleva a buscar la recompensa más rápida disponible. Es por eso que las personas recurren a la comida reconfortante, los gastos impulsivos, la procrastinación o las distracciones durante momentos de estrés. Reconocer este patrón permite preparar con anticipación mecanismos de acoplamiento más saludables. Ejercicios de respiración, caminatas breves, momentos de atención plena, movimiento físico simple o contactar con amigos que te apoyan pueden servir como rutinas alternativas que ofrecen alivio sin sabotear los objetivos a largo plazo. Estos comportamientos de reemplazo se convierten en parte del régimen de entrenamiento de la fuerza de voluntad, enseñándole al cerebro que los momentos de estrés no tienen por qué dictar decisiones destructivas. Curiosamente, una de las maneras más poderosas de fortalecer la fuerza de voluntad es desarrollar hábitos que reduzcan la cantidad de decisiones que deben tomarse. La fatiga de decisión es real, y cada elección, por pequeña que sea, consume energía mental. Por eso las rutinas son tan vitales. Automatizan las acciones para que la fuerza de voluntad se reserve para los momentos que realmente importan. Las personas que desarrollan rutinas matutinas, patrones de trabajo constantes y rutinas nocturnas estructuradas crean espacio mental, liberando recursos cognitivos. Dependen menos de la fuerza de voluntad y más de hábito, convirtiendo la disciplina en algo sin esfuerzo. La paradoja es que la fuerza de voluntad fuerte, en resultado, acaba por reducir su necesidad. Cuanto más se construyan rutinas automatizadas, más energía se destina a la creatividad, el crecimiento y los desafíos significativos, en lugar de la incesante autorregulación. Otro aspecto profundo que Duhigg destaca es la relación entre la fuerza de voluntad y el significado. Las personas son mucho más disciplinadas cuando conectan sus acciones con un propósito mayor. Cuando una persona hace ejercicio no solo para verse mejor, sino para ganar energía para jugar con sus hijos, controlar el estrés o prolongar su vida, el hábito se arraiga emocionalmente. Cuando alguien ahorra dinero no solo para ser responsable, sino para ganar libertad, seguridad o la capacidad de perseguir un sueño, la fuerza de voluntad se fortalece. El propósito amplifica la disciplina. El significado impulsa la persistencia. Un porqué sólido se convierte en la capa protectora que rodea el músculo de la voluntad, ayudándolo a resistir la tensión y el colapso. Por eso reflexionar sobre los valores, las metas y la identidad personal es esencial para sostener el cambio. La fuerza de voluntad prospera cuando las acciones se sienten conectadas a algo más grande. Finalmente, comprender la fuerza de voluntad como un músculo fomenta la compasión. Así como ningún atleta espera levantar mucho peso en cada intento, nadie debería esperar que su fuerza de voluntad sea ilimitada ni perfecta. Habrá días en que la energía esté baja, el estrés alto y los hábitos se desvanezcan, pero los deslices no son signos de debilidad, sino de ser humano. La medida de la fuerza no está en evitar el agotamiento, sino en volver a la práctica una vez que se recupere la energía. La verdadera fuerza de voluntad no se construye con una constancia impecable, sino con un compromiso constante y renovado. Cada retorno fortalece el músculo. Cada intento cuenta. Cada pequeño paso adelante se convierte en verdadero crecimiento. Al reconocer la fuerza de voluntad como un músculo, el oyente aprende que la disciplina no es destino, sino posibilidad. No es algo que se tenga o carezca, sino algo que se construye, protege y honra. Y cuando se nutre con paciencia, estructura, propósito y compasión, la fuerza de voluntad se convierte en un poderoso aliado, guiando la vida hacia la intención en lugar del impulso, el crecimiento en lugar del estancamiento y la maestría en lugar del arrepentimiento. Las organizaciones, al igual que los individuos, se rigen no solo por la estrategia, la política o las declaraciones de misión, sino por los ritmos invisibles del hábito. Las rutinas, los rituales y los patrones que silenciosamente dictan el comportamiento moldean la cultura y determinan los resultados. Charles Duhigg revela que comprender estos ciclos de hábitos organizacionales es clave para transformar no solo la productividad, sino también la moral, la innovación y la identidad a gran escala. De la misma manera que los hábitos personales operan mediante señales, rutinas y recompensas, los hábitos organizacionales se integran en sistemas de expectativas y refuerzo. Y cuando los líderes reconocen estos ciclos en funcionamiento dentro de sus instituciones, adquieran la capacidad de orientarlos intencionalmente hacia el crecimiento, la colaboración y la resiliencia. Los ciclos de hábitos en las organizaciones existen en todos los niveles, desde los rituales diarios de los empleados hasta los procesos generales que definen cómo interactúan los equipos, cómo se toman las decisiones y cómo se mide el éxito. Las señales pueden ser simples.
Una reunión recurrente, un informe semanal, una queja de un cliente. Pero desencadenan rutinas que pueden reforzar la disfunción o generar excelencia. Y las recompensas, tangibles o intangibles, indican a la organización qué comportamientos son deseables y cuáles se ignoran. Lo que hace que los ciclos de hábitos organizacionales sean particularmente poderosos es su efecto multiplicador. Cuando un grupo adopta una rutina productiva, las consecuencias se propagan, influyendo en otros equipos, moldeando normas y creando expectativas que se vuelven autosostenibles. Por el contrario, los ciclos de hábitos negativos, si no se controlan, se propagan a través de los departamentos, creando ineficiencia arraigada, baja moral y una cultura resistente al cambio. Los líderes que no logran ver estos ciclos a menudo intentan imponer el cambio mediante edictos, capacitaciones o memorandos. Pero tales esfuerzos rara vez tienen éxito porque abordan los síntomas en lugar de los patrones de comportamiento subyacentes que estructuran el trabajo diario. Comprender los ciclos de hábitos organizacionales requiere tanto observación como empatía, reconociendo que las personas dentro del sistema responden racionalmente a las señales y recompensas que encuentran, incluso si los resultados parecen irracionales o contraproducentes desde afuera. La clave, señala Duhigg, es identificar los hábitos clave dentro de la organización. Esas rutinas fundamentales que, al modificarse, desencadenan una transformación generalizada. Por ejemplo, una empresa que instituye reuniones informativas de seguridad periódicas, no solo como un ejercicio de cumplimiento, sino como un foro para la responsabilidad colectiva. Puede descubrir que el trabajo en equipo, la comunicación y la rendición de cuentas mejoran en todos los ámbitos, porque este único hábito refuerza los comportamientos que sustentan la salud organizacional en general. De igual manera, las corporaciones que invierten en sistemas de reconocimiento estructurados, donde los pequeños logros se celebran públicamente, cultivan una cultura de motivación, innovación y refuerzo entre pares que va mucho más allá de la recompensa inicial. Los ciclos de hábitos en las organizaciones también ilustran la interacción entre las estructuras formales y la cultura informal. Las políticas, las líneas jerárquicas y los procedimientos constituyen el marco oficial, pero las rutinas diarias que las personas realmente siguen, la forma de gestionar los correos electrónicos, las reuniones, la escalada de decisiones y la resolución de problemas, conforman la arquitectura viva y dinámica de la empresa. Los líderes que no tienen en cuenta estos ciclos informales corren el riesgo que las políticas se vuelvan performativas en lugar de transformadoras. Por el contrario, los líderes que diseñan intervenciones a nivel de hábito en lugar de regla pueden generar cambios que se perciban como naturales, sostenibles y aceptados por la fuerza laboral, en lugar de impuestos. Otra perspectiva importante que aporta Duhigg es que los ciclos de hábitos organizacionales suelen verse reforzados por las normas sociales y la influencia de los compañeros. Las personas observan lo que hacen los demás, qué rutinas se recompensan y qué comportamientos se ignoran, y se adaptan en consecuencia. De esta manera, la cultura organizacional no se dicta únicamente desde arriba, surge de la suma de hábitos diarios reforzados por recompensas tanto visibles como invisibles. Cambiar un hábito a nivel organizacional a menudo requiere alterar este patrón de forma que se señalen nuevas normas, se muestren nuevas recompensas y se permita a las personas experimentar con seguridad dentro del marco del cambio. Los estudios de caso de empresas que han transformado con éxito los ciclos de hábitos revelan un patrón. La transformación comienza cuando la organización identifica algunas rutinas clave que impulsan los resultados, ajusta las señales o recompensas y proporciona un entorno social y psicológico que fomenta su adopción. Los empleados no necesitan vigilancia ni control constante, necesitan que el ciclo tenga sentido, se sienta significativo y demuestre que sus acciones tienen impacto. Además, los ciclos de hábitos en las organizaciones no solo se relacionan con la eficiencia o la productividad, sino que están profundamente vinculados a la identidad del grupo. Así como los individuos se definen a sí mismos a través de los hábitos que mantienen, las organizaciones se definen a sí mismas a través de las rutinas colectivas que sustentan. Cuando una empresa prioriza el comportamiento ético, el pensamiento centrado en el cliente o el aprendizaje continuo como prácticas habituales, estos comportamientos refuerzan una identidad organizacional que atrae al talento adecuado, fomenta la lealtad y amplifica el éxito a largo plazo. Los líderes que comprenden esta dinámica se dan cuenta de que cultivar ciclos de hábitos positivos tiene tanto que ver con moldear la identidad como con optimizar las operaciones. Requiere paciencia, observación e intervención estratégica.
La sutileza de estos bucles a menudo implica que los cambios más poderosos pasen desapercibidos y revelan su impacto completo con el paso de los meses y años, a medida que la cultura, el comportamiento y los resultados de la organización se adaptan. Los bucles de hábitos también brindan información sobre cómo responden las organizaciones a las crisis. En momentos de presión, estrés o incertidumbre, las rutinas arraigadas en el sistema se amplifican. Los bucles positivos generan resiliencia, acción coordinada y resolución de problemas. Los bucles negativos magnifican la confusión, la culpa y la ineficiencia. Al reconocer esto, los líderes pueden diseñar contingencias que refuercen los hábitos productivos, asegurando que cuando el sistema se ponga a prueba, la organización no colapse, sino que se adapte. En resumen, los bucles de hábitos organizacionales revelan que la transformación rara vez se trata de reformas dramáticas o intervenciones heroicas. Se trata de comprender los patrones existentes, identificar las rutinas clave que dan forma a los resultados y rediseñarlas intencionalmente para reforzar los comportamientos, valores e identidad deseados. Recuerda a los líderes que las personas no son obstáculos para el cambio, sino que agentes que responden a señales y recompensas, y que las intervenciones más efectivas funcionan con estas dinámicas en lugar de ir en contra de ellas. Para el oyente, esta lección trasciende el ámbito empresarial, ofreciendo un modelo para cualquier dinámica de grupo, ya sea en familias, comunidades o movimientos sociales. Comprender los ciclos de hábitos a gran escala ilumina la mecánica del comportamiento colectivo, demuestra el poder de los cambios sutiles y subraya el principio de que pequeños cambios bien enfocados en la rutina pueden tener un efecto dominó y generar una transformación sistémica y duradera, revelando que la arquitectura del comportamiento humano, ya sea individual o organizacional, siempre está moldeada por los ritmos que cultivamos, consciente o inconscientemente. Y el dominio comienza con reconocer, diseñar y aprovechar esos ritmos. Los equipos de alto rendimiento no surgen por casualidad, no son producto únicamente del talento innato, ni de una estrategia brillante, ni de la autoridad jerárquica, sino de hábitos. Patrones de interacción, comunicación y comportamiento compartido profundamente arraigados, a menudo invisibles, que moldean la forma en que los individuos piensan, actúan y responden dentro del colectivo. La investigación de Charles Duhigg ilustra cómo estos hábitos definen la diferencia entre grupos que simplemente funcionan y grupos que sobresalen bajo presión, innovan continuamente y mantienen resultados notables a lo largo del tiempo. En la base de los equipos de alto rendimiento se encuentra la comprensión de que el comportamiento es contagioso, que las rutinas se propagan y que las interacciones pequeñas y repetidas entre los miembros del equipo conforman la arquitectura del éxito colectivo. Los equipos se componen no solo de conjuntos de habilidades, sino también de hábitos psicológicos, como la forma en que las personas comparten información, responden a los desafíos, reconocen las contribuciones y se responsabilizan mutuamente. Uno de los hábitos más esenciales de los equipos de alto rendimiento es el cultivo de la seguridad psicológica, la sensación de que las personas pueden hablar, admitir errores, hacer preguntas y expresar ideas no convencionales sin temor al ridículo, el rechazo o las represalias. Esta seguridad no es una simple cortesía, es la base sobre la que se construyen la confianza, el aprendizaje y la innovación. En equipos donde la seguridad psicológica es un hábito, los miembros interactúan abiertamente, los conflictos se vuelven constructivos y la resolución colectiva de problemas prospera, mientras que en equipos donde está ausente, el talento, la perspicacia y la creatividad se ven sofocados, y los errores se ocultan hasta que se convierten en crisis. La exploración de Duhigg muestra que este hábito de seguridad se refuerza mediante patrones repetidos de comportamiento inclusivo, líderes que modelan la vulnerabilidad, compañeros que reconocen las contribuciones de los demás y el refuerzo constante de normas que recompensan la curiosidad, la colaboración y el respeto mutuo. Otro hábito crucial es la práctica regular de rutinas reflexivas, periodos en los que los equipos hacen una pausa para evaluar su trabajo, evaluar el progreso hacia los objetivos, identificar errores y ajustar los procesos. Los equipos de alto rendimiento no dependen de la suerte ni de la brillantez espontánea. Crean momentos deliberados para examinar qué funciona y qué no, y a través de esta reflexión estructurada, desarrollan un ciclo de retroalimentación que fortalece tanto el rendimiento como la cohesión. Estas rutinas, repetidas a lo largo del tiempo, condicionan al equipo para aprender colectivamente, adaptarse rápidamente y anticipar los desafíos antes de que se agraven, creando una cultura de mejora continua autosostenible.
Los patrones de comunicación también son hábitos clave que distinguen a los equipos de alto rendimiento. La información debe fluir libremente, tanto vertical como horizontalmente, y los miembros del equipo deben cultivar el hábito de escuchar activamente, cuestionar suposiciones y compartir perspectivas sin demoras ni distorsiones. Cuando la comunicación es habitual, los equipos evitan malentendidos costosos, reducen la redundancia y responden a las oportunidades emergentes con agilidad. Por el contrario, los equipos que no establecen la comunicación como un hábito suelen sufrir silos, desalineación y toma de decisiones reactiva, incluso cuando sus miembros son altamente cualificados. El reconocimiento y el refuerzo constituyen otro conjunto de hábitos cruciales para el rendimiento. Los equipos que reconocen habitualmente el esfuerzo, celebran los hitos y brindan retroalimentación constructiva, crean un ciclo de refuerzo positivo que motiva y mantiene el compromiso. Este hábito fortalece tanto la moral individual como la identidad colectiva, lo que hace que el equipo sea resiliente ante los contratiempos y me impulse a alcanzar objetivos ambiciosos. Además, los equipos de alto rendimiento desarrollan el hábito de la responsabilidad mutua, no como un mecanismo de castigo, sino como una expectativa compartida de que cada miembro cumplirá con sus compromisos, mantendrá los estándares y apoyará a los demás para que hagan lo mismo. Esto crea una poderosa sinergia. La responsabilidad individual se amplifica a través de la colectiva y el equipo desarrolla una cultura en la que la excelencia se normaliza, no se impone. La investigación de Duhigg enfatiza que estos hábitos no son innatos, se cultivan deliberadamente, se nutren a través del liderazgo, la experiencia compartida y la práctica repetida. Los líderes marcan la pauta, pero los hábitos del propio equipo, patrones de interacción, comunicación, confianza y resolución de problemas, se refuerzan a sí mismos con el tiempo, creando una cultura que se sostiene incluso cuando el liderazgo cambia. La lección para los individuos es profunda. El esfuerzo personal por sí solo no es suficiente para crear resultados extraordinarios. Debe estar integrado en las estructuras habituales del grupo, donde la alineación, la confianza y las rutinas compartidas amplifican el impacto mucho más allá de la suma de las contribuciones individuales. Los equipos de alto rendimiento también ejemplifican el hábito de la resiliencia, la capacidad de recuperarse rápidamente de los reveses, absorber el estrés y mantener el enfoque en los objetivos comunes. Esta resiliencia no es simplemente producto de la personalidad o la tenacidad, sino de la práctica constante de enfrentar desafíos juntos, aprender colectivamente de los fracasos y reforzar normas que apoyan la persistencia y la resolución de problemas en lugar de la culpa y el miedo. Cada encuentro con la dificultad, cuando se aborda habitualmente con colaboración y reflexión, fortalece las vías neuronales y culturales que hacen que la resiliencia sea automática en lugar de un esfuerzo. Finalmente, Duhigg demuestra que los equipos de alto rendimiento suelen desarrollar hábitos de innovación notablemente consistentes, experimentan con frecuencia, fracasan con seguridad y aprenden lecciones rápidas, convirtiendo el ensayo y el error en un proceso estructurado y repetible en lugar de una apuesta aleatoria. Estos hábitos de innovación, integrados en las rutinas del trabajo diario, las reuniones y la comunicación, hacen que la creatividad sea reliable, escalable y sostenible. En conjunto, los hábitos de los equipos de alto rendimiento ilustran una verdad fundamental. El éxito no es fruto del talento, las circunstancias, ni una inspiración fugaz, sino el resultado de patrones de pensamiento y comportamiento repetidos y deliberados que refuerzan la confianza, el aprendizaje, la responsabilidad, la comunicación, la resiliencia y la innovación. Para quien lo escucha, la lección va más allá de los equipos corporativos o deportivos. Se aplica a cualquier iniciativa grupal donde la colaboración sea fundamental, desde familias hasta comunidades y movimientos sociales. Al observar, cultivar e integrar estos hábitos, cualquier grupo puede elevar su rendimiento, aprovechar el potencial colectivo y crear un entorno donde cada miembro no solo contribuya, sino que prospere. Esto demuestra que el poder de las rutinas compartidas, la confianza y la práctica deliberada puede convertir a equipos comunes en fuerzas extraordinarias capaces de lograr resultados que ningún individuo podría lograr solo, y que la arquitectura del alto rendimiento siempre se construye sobre la base de hábitos conscientemente cultivados, repetidos y reforzados que guían no solo lo que las personas hacen, sino también cómo piensan, interactúan y creen en la misión colectiva. Tras los anuncios deslumbrantes, los eslóganes persuasivos y los escaparates cuidadosamente seleccionados, se esconde una arquitectura invisible que rige el comportamiento del consumidor, una fuerza oculta que Charles Duhigg identifica como la interacción entre el hábito, el anhelo y el refuerzo.
Comprender esta arquitectura revela no solo cómo se venden los productos, sino también cómo se puede anticipar, moldear y amplificar el deseo humano con extraordinaria precisión, transformando la atención fugaz en una acción repetida, el interés casual en consumo rutinario, y la simple curiosidad en una profunda lealtad. El marketing, cuando se nutre de los patrones neurológicos del hábito, no solo informa, sino que diseña el comportamiento utilizando señales para desencadenar rutinas y recompensas para reforzarlas, creando bucles que guían a los consumidores casi inconscientemente de la conciencia a la compra, a la satisfacción y viceversa. En el corazón de este proceso se encuentran los antojos, los imanes emocionales que atraen a las personas hacia comportamientos, productos o experiencias específicos con una fuerza que puede parecer irracional, pero es totalmente predecible. Un antojo no es lo mismo que un simple deseo. Es un deseo que se ha condicionado en el cerebro, a menudo mediante asociaciones repetidas entre señales, comportamientos y recompensas. Y es este anhelo el que impulsa los hábitos con más fuerza que la lógica, la persuasión o la intención. Por ejemplo, en el momento en que una persona ve un logotipo familiar, huele un aroma particular o escucha una canción específica, el cerebro anticipa la recompensa que ha aprendido a asociar con esa señal, una sensación de placer, comodidad, emoción o aprobación social. Y esta anticipación activa un circuito neuronal que impulsa la acción. Los profesionales del marketing que comprenden este mecanismo no solo venden productos, moldean el comportamiento diseñando señales y recompensas que generan antojos lo suficientemente fuertes como para volverse habituales. Por eso, algunas marcas logran una lealtad tan profunda que los clientes regresan incluso en ausencia de necesidad, conveniencia o justificación racional. El anhelo se ha arraigado tan profundamente que el hábito impulsa la decisión, a menudo sin pensamiento consciente. Duhigg ilustra esto con numerosos ejemplos, desde la irresistible atracción de los cereales azucarados en la infancia, diseñados para crear rituales matutinos, hasta la adictiva simplicidad de las cajas registradoras, diseñadas para impulsar compras de última hora, pasando por las plataformas en línea que utilizan recompensas variables y notificaciones para mantener la atención, un alto nivel de interacción y la repetición de rutinas. Estas perspectivas trascienden los contextos comerciales y revelan un principio universal. El comportamiento humano se moldea más por el refuerzo emocional que por la planificación racional, y el ansia es el vector a través del cual se propagan los hábitos. Una vez que se activa un ciclo de hábitos en el cerebro del consumidor, la señal desencadena la rutina y la recompensa satisface, pero el ansia es lo que mantiene vivo y en crecimiento el ciclo. Las personas no realizan la rutina simplemente por la recompensa inmediata. La realizan porque el cerebro ha aprendido a anticipar una satisfacción más profunda, ya sea la comodidad de la constancia, el placer de la indulgencia, el alivio del aburrimiento o la seguridad de pertenecer. Este principio también explica por qué es tan difícil romper con los hábitos de consumo. El antojo persiste incluso cuando la persona comprende conscientemente que el comportamiento puede ser innecesario, insalubre o costoso. La fuerza de voluntad por sí sola suele ser insuficiente, ya que el cerebro ha sido condicionado a buscar automáticamente la recompensa anticipada. Reconociendo esto, Duhigg demuestra que los hábitos pueden reconfigurarse incluso en el contexto del comportamiento del consumidor, identificando el antojo que impulsa el ciclo y encontrando rutinas alternativas que brinden una recompensa comparable. Por ejemplo, alguien que busca la conexión social de una visita a una cafetería podría satisfacer ese antojo con una breve llamada telefónica con un amigo o una breve actividad en grupo, preservando la recompensa al tiempo que cambia la rutina. De igual forma, las empresas que desean cambiar el comportamiento del cliente, ya sea promoviendo opciones más saludables, consumo sostenible o programas de fidelización, deben centrarse no solo en el mensaje, sino en el ciclo emocional, la señal, la rutina, la recompensa y el antojo subyacente que los une. La sofisticación del marketing moderno reside precisamente en su capacidad para manipular estos antojos a gran escala, creando una arquitectura conductual que guía millones de decisiones con sutileza y precisión. Las plataformas de redes sociales, por ejemplo, están diseñadas en torno a recompensas variables. Los me gusta, los comentarios, las publicaciones compartidas y las notificaciones no llegan de forma predecible. Y esta impredecibilidad intensifica el antojo,
desencadenando una interacción habitual que puede persistir durante horas sin intención consciente. Los minoristas utilizan tácticas similares, empleando señales de escasez, recomendaciones personalizadas y desencadenantes sensoriales para generar anticipación y reforzar rutinas, asegurando que la compra se convierta en un comportamiento repetido, casi automático. El trabajo de Duhigg demuestra que esta comprensión no es moralmente neutra, sino inmensamente poderosa. Los mismos principios que permiten a las empresas beneficiarse del consumo habitual pueden aplicarse para fomentar hábitos beneficiosos como el ejercicio regular, la lectura, la atención plena o la participación comunitaria. Cuando el mecanismo del antojo del cerebro se alinea con rutinas positivas, el ciclo funciona a favor del crecimiento personal en lugar de las ganancias corporativas. Para el individuo, la conciencia de estos ciclos crea agencia. Reconocer que una señal desencadena un antojo, que a su vez obliga a una rutina, permite a la persona interrumpir el consumo habitual, experimentar con comportamientos alternativos y recuperar el control sobre decisiones que antes estaban impulsadas por el refuerzo subconsciente. Las personas aprenden a preguntarse por qué realizan ciertas rutinas, qué recompensa buscan realmente y cómo podrían satisfacer ese antojo de maneras más saludables e intencionales. Esta comprensión transforma el consumo de la automaticidad a la atención plena, de la participación pasiva a la elección activa y de la vulnerabilidad al empoderamiento. A nivel social, comprender el marketing, los antojos y los hábitos de consumo arroja luz sobre los mecanismos más amplios mediante los cuales se propagan las tendencias culturales, las modas y los comportamientos colectivos. Los hábitos son contagiosos y cuando un antojo se comparte socialmente, ya sea por productos, experiencias o estatus, puede propagarse rápidamente entre poblaciones, creando fenómenos que parecen espontáneos, pero que en realidad están orquestados por el refuerzo conductual repetido. Las campañas de salud pública, las iniciativas educativas y los movimientos sociales pueden aprovechar los mismos principios para diseñar señales y recompensas que fomenten hábitos colectivos positivos, demostrando que dominar el antojo no solo es una herramienta comercial, sino una herramienta de transformación social. En definitiva, la lección del marketing, los antojos y los hábitos de consumo es profundamente empoderadora. El comportamiento humano es predecible, adaptable y responde a señales y recompensas cuidadosamente diseñadas. Si bien los profesionales del marketing suelen explotar estos patrones para obtener ganancias, quienes comprenden los mecanismos subyacentes adquieren conocimiento sobre las fuerzas que moldean sus propias decisiones, la capacidad de interrumpir bucles indeseables y el poder de cultivar hábitos que se alineen con sus valores, aspiraciones y objetivos a largo plazo. El antojo no es el destino. Es una señal, un faro que resalta lo que el cerebro ha aprendido a desear y con conocimiento, atención y sustitución intencional puede dirigirse hacia rutinas que favorezcan el crecimiento en lugar de la compulsión, el dominio en lugar de la rendición, la elección en lugar de la automaticidad. La arquitectura del deseo humano, una vez comprendida, se convierte en una herramienta no solo para resistir la manipulación, sino para diseñar una vida en la que las rutinas, las recompensas y los antojos trabajen en armonía para crear bienestar, propósito y autonomía sostenidos. Los hábitos peligrosos, aquellos comportamientos que minan la salud, las relaciones, la productividad o la identidad, a menudo parecen inquebrantables, como si estuvieran grabados en la mente por fuerzas que escapan al control consciente. Sin embargo, Charles Duhigg revela que incluso los patrones más destructivos pueden comprenderse, interrumpirse y en última instancia reescribirse examinando la estructura del ciclo del hábito e interviniendo en los puntos donde el cambio es posible, ofreciendo una hoja de ruta para la transformación que es a la vez práctica y profundamente empoderadora. Todo hábito, por muy arraigado que esté, sigue la misma arquitectura neurológica. Una señal desencadena una rutina, que ofrece una recompensa, y con el tiempo, este ciclo crea automatismo, ignorando el pensamiento deliberado e integrándose profundamente en el comportamiento. Los hábitos peligrosos, ya sea comer en exceso, fumar, procrastinar, apostar o patrones de pensamiento autosaboteadores, cobran fuerza precisamente porque explotan este ciclo con gran eficacia, brindando gratificación o alivio inmediato, a la vez que a menudo ocultan consecuencias a largo plazo. Sin embargo, la propia previsibilidad de estos ciclos proporciona la clave del cambio,
Duhigg enfatiza que la estrategia más efectiva no es intentar eliminar el hábito por completo, a lo que el cerebro a menudo se resiste, sino identificar el ansia que impulsa la conducta, preservar la recompensa que la satisface y sustituirla por una nueva rutina más segura. Este principio es engañosamente simple en teoría, pero requiere observación, reflexión y experimentación minuciosas. El primer paso es la conciencia, identificar la señal que inicia el hábito. Las señales pueden ser emocionales, ambientales, temporales, sociales o situacionales. Y reconocerlas exige honestidad y atención, ya que sin claridad sobre qué desencadena la conducta, intentar cambiar es como navegar por un laberinto oscuro sin un mapa. Por ejemplo, una persona que fuma cuando está estresada debe identificar el estrés no como la razón superficial, sino como la señal que impulsa la rutina de encender un cigarrillo. Una vez identificada la señal, el segundo paso consiste en comprender la recompensa, la satisfacción, el alivio o el placer que refuerza la conducta. Los hábitos peligrosos persisten porque la recompensa, aunque a veces fugaz o ilusoria, es irresistible para el cerebro. Reconocer la verdadera recompensa permite la sustitución. La nueva rutina debe ofrecer una recompensa emocional, psicológica o fisiológica comparable, asegurando que el cerebro acepte el cambio sin sentirse privado. En el ejemplo del tabaquismo, sustituir el cigarrillo por ejercicios de respiración profunda, una caminata rápida o masticar chicles satisface la misma necesidad de alivio del estrés o estimulación sensorial, a la vez que evita daños. Es importante destacar que la reescritura exitosa de hábitos se basa en la repetición y la paciencia. El cerebro no acepta una nueva rutina de inmediato. El ciclo debe ensayarse constantemente, hasta que el comportamiento alternativo se vuelva automático. Cada repetición fortalece las vías neuronales asociadas con la nueva rutina, debilitando gradualmente el dominio del antiguo ciclo destructivo. Aquí es donde la creencia y los pequeños logros se cruzan. Cada implementación exitosa del nuevo hábito refuerza la autoeficacia, genera confianza y le indica a la mente que el cambio es posible, creando un impulso que sustenta la transformación a largo plazo. Duhigg también destaca el papel de los hábitos clave en la interrupción de comportamientos peligrosos. Ciertas rutinas fundamentales, al modificarse, crean efectos en cascada que facilitan la sustitución de hábitos dañinos. Por ejemplo, adoptar el hábito de hacer ejercicio regularmente suele conducir a una alimentación más saludable, un mejor sueño y una reducción del estrés, factores que indirectamente reducen el deseo de comportamientos destructivos como comer en exceso o consumir sustancias. Al abordar hábitos con influencia sistémica, el cambio se vuelve más manejable y sostenible, aprovechando las consecuencias psicológicas naturales en lugar de depender únicamente de la fuerza de voluntad. El diseño del entorno es otra herramienta crucial para reescribir hábitos peligrosos. Dado que las señales suelen estar arraigadas en el entorno, ajustar el contexto físico o social puede reducir drásticamente la probabilidad de desencadenar rutinas dañinas. Eliminar tentaciones, reorganizar espacios y rodearse de personas que brindan apoyo son estrategias que refuerzan el nuevo comportamiento y minimizan la exposición a los desencadenantes. Este enfoque estructural reconoce que la fuerza de voluntad por sí sola no es suficiente. El cerebro se nutre de patrones y crear un entorno que los favorezca aumenta la probabilidad de éxito. El apoyo social y la responsabilidad impulsan aún más la transformación de hábitos. Los hábitos no son solo personales, son fenómenos sociales. Las personas integradas en redes que modelan, refuerzan y celebran comportamientos positivos experimentan mayores tasas de éxito. Los grupos proporcionan tanto motivación como presión sutil, moldeando el comportamiento mediante la observación, el estímulo y las normas compartidas. Los programas que unen a personas que intentan cambios similares, como los grupos de apoyo para la recuperación de adicciones o las iniciativas de bienestar laboral, aprovechan la dimensión social de los hábitos, transformando la lucha solitaria en un esfuerzo colaborativo y reforzando las nuevas rutinas con la validación colectiva. La investigación de Duhigg también subraya que los reveses son inevitables, pero no necesariamente significan un fracaso. Los hábitos peligrosos son resilientes precisamente porque están profundamente arraigados y los lapsos ocasionales forman parte del proceso de debilitamiento de las antiguas vías neuronales. Lo que distingue a las personas exitosas no es la perfección, sino la capacidad de reconocer el lapsus, comprender la señal, volver a la nueva rutina y mantener el impulso.
La resiliencia se convierte en un hábito en sí misma, un metahábito que sustenta la transformación a lo largo del tiempo. La psicología de la identidad desempeña un papel decisivo en la reescritura de hábitos peligrosos. Las personas tienen mucho más probabilidades de mantener el cambio cuando el nuevo comportamiento se alinea con la identidad que aspiran a emborcanar. En lugar de enmarcar el cambio como una serie de reglas externas a seguir, las personas se benefician de adoptar un autoconcepto en el que el comportamiento deseado es integral. Soy un no fumador. Soy alguien que elige alimentos nutritivos. Soy una persona que prioriza el enfoque y la disciplina. Cuando los hábitos se integran a la identidad, se vuelven autorreforzantes. La nueva rutina ya no es una acción aislada, sino una expresión de quién es la persona, haciendo que la desviación sea psicológicamente costosa y la adherencia sin esfuerzo. Finalmente, Duhigg enfatiza que el proceso de reescribir hábitos peligrosos es transformador, no solo porque reemplaza rutinas dañinas, sino porque cambia el sentido de agencia del individuo. Una vez que alguien experimenta la mecánica del cambio, la observación de señales, la experimentación con nuevas rutinas, el refuerzo de las recompensas, la alineación con la identidad, se da cuenta de que no está a la merced del comportamiento automático. Domina los círculos viciosos que antes los controlaban y con este dominio surge una profunda sensación de empoderamiento. Si un hábito puede reescribirse, otros pueden seguirlo, generando una transformación personal, profesional y relacional más amplia. La lección es universal. Ningún hábito es inmutable, ningún comportamiento está fuera de toda influencia, y ningún individuo es incapaz de moldear los patrones que shapean su vida. Los hábitos peligrosos, antes vistos como inevitables, se convierten en proyectos de diseño intencional, reescritos mediante la conciencia, la sustitución, la repetición, la ingeniería ambiental, el apoyo social y la alineación de la identidad, lo que demuestra que la transformación siempre es posible cuando la estructura del comportamiento se entiende y se gestiona con estrategia, paciencia y convicción. Diseñar una vida basada en hábitos no se trata de horarios rígidos, abnegación incesante, ni de un cumplimiento robótico de un conjunto de reglas. Se trata de moldear conscientemente la arquitectura de la vida diaria para que los comportamientos se alineen con el propósito, los valores y la visión a largo plazo, transformando los patrones invisibles que rigen los pensamientos, las emociones y las acciones en un sistema coherente de impulso. Las ideas de Charles Duhigg ilustran cómo comprender y crear hábitos intencionalmente puede convertir las rutinas ordinarias en un marco para un crecimiento personal y profesional extraordinario. En la base de este diseño se encuentra el reconocimiento de que los hábitos son el andamiaje invisible de la vida, que dicta silenciosamente resultados mucho más allá de la conciencia, y que al identificarlos, cultivarlos y redirigirlos, una persona puede transformar su identidad, capacidad e influencia sin depender únicamente de una motivación o fuerza de voluntad fugaces. El primer paso para crear una vida basada en hábitos es la conciencia, mapear los comportamientos existentes para comprender qué hábitos son beneficiosos, cuáles son destructivos y cuáles son neutrales, pero influyentes en la configuración de patrones más amplios. Al observar señales, rutinas y recompensas, las personas adquieren claridad sobre cómo se consumen diariamente la energía, la atención y el deseo, y esta conciencia se convierte en la base para un cambio intencional. Una vez comprendido el panorama de hábitos, el siguiente paso es la priorización, identificando los hábitos clave, aquellos comportamientos fundamentales que catalizan una transformación profunda en múltiples ámbitos de la vida. Estos son los comportamientos que, al cultivarse, generan un efecto dominó, alterando los patrones de alimentación, la eficiencia laboral, las interacciones sociales, la resiliencia emocional e incluso la disciplina financiera. Algunos ejemplos de hábitos clave incluyen el ejercicio diario, las rutinas de planificación matutina, la lectura constante, escribir un diario, la meditación o las comidas familiares regulares. Prácticas que anclan la identidad y estructuran el ritmo del día de manera que promuevan naturalmente otros comportamientos positivos. El poder de los hábitos clave no reside solo en su efecto inmediato, sino en su capacidad para transformar el ecosistema de comportamiento circundante. Actúan como palancas maestras, reduciendo la necesidad de fuerza de voluntad en áreas adyacentes y permitiendo que el impulso crezca casi sin esfuerzo. Duhigg enfatiza que diseñar una vida basada en hábitos requiere no solo seleccionar hábitos clave, sino también crear los ciclos de hábitos,
las señales, rutinas y recompensas que lo sustentan. Cada hábito debe estructurarse deliberadamente. La señal debe ser clara, específica y estar presente de forma constante. La rutina debe ser manejable, repetible y estar alineada con la recompensa. Y la recompensa debe satisfacer un anhelo que refuerce la continuidad sin socavar los objetivos a largo plazo. Esta arquitectura permite que los hábitos se automaticen con el tiempo, liberando energía mental para el pensamiento de orden superior, la creatividad y la resolución de problemas, a la vez que refuerza la identidad y la autoeficacia. Otro elemento crucial en una vida basada en hábitos es la gestión consciente del entorno. Dado que las señales impulsan el comportamiento, controlar el entorno es una de las estrategias más eficaces para mantener hábitos positivos y reducir la exposición a los negativos. Organizar los espacios físicos, minimizar las distracciones, eliminar las tentaciones y rodearse de influencias que los apoyen crea un entorno en el que es más probable que se desencadenen comportamientos deseables y menos probable que se afiancen los comportamientos destructivos. El diseño ambiental funciona en sintonía con los ciclos de hábitos, haciendo que el éxito dependa menos de la fuerza de voluntad efímera y más de patrones predecibles que guían la acción casi automáticamente. La influencia social y la responsabilidad son igualmente cruciales en la arquitectura de hábitos. Los hábitos no son puramente privados. Se moldean mediante la observación, la imitación y el refuerzo dentro de las comunidades. Asociarse con personas que modelan los comportamientos que uno aspira a adoptar, buscar mentoría, participar en grupos de responsabilidad e integrarse en redes que apoyan el crecimiento, amplifican la probabilidad de adoptar hábitos. El refuerzo social fortalece tanto la motivación como la identidad. Los hábitos de las demás personas actúan como señales, las normas señalan lo que se valora y las recompensas colectivas amplifican el esfuerzo individual. Diseñar una vida basada en hábitos también requiere prestar atención a la interacción dinámica entre hábito e identidad. El cambio es más duradero cuando las rutinas se alinean con la persona que uno desea convertirse. En lugar de centrarse únicamente en los resultados externos, perder peso, escribir un libro o mejorar la productividad, las personas impulsadas por hábitos anclan sus acciones en el autoconcepto. Soy alguien que prioriza la salud. Soy alguien que escribe diariamente. Soy alguien que aborda los retos con disciplina y creatividad. Cuando las rutinas son coherentes con la identidad, es más probable que persistan porque el cerebro percibe la acción no como un experimento temporal, sino como una expresión de uno mismo. La práctica consciente de la reflexión y la adaptación es otro pilar de una vida impulsada por hábitos. Los hábitos no son estáticos. Deben evolucionar con las circunstancias, los objetivos y las percepciones. La reflexión regular, a través de un diario, sesiones de revisión o práctica contemplativa, permite a las personas evaluar qué hábitos les sirven, cuáles no y dónde es necesario ajustar. Este proceso iterativo previene el estancamiento, asegura la alineación con las prioridades cambiantes y refuerza el sentido de agencia que es fundamental para la transformación sostenida. Además, diseñar una vida basada en hábitos implica aprovechar los principios de los pequeños logros, reconociendo que los cambios significativos rara vez son inmediatos y que el progreso acumulativo suele ser más poderoso que los estallidos de esfuerzo esporádico. Al estructurar rutinas que generen pequeñas victorias constantes, como completar una tarea cada mañana, elegir una comida saludable, escribir un diario o practicar una habilidad durante 10 minutos, las personas generan un impulso que se acumula, fortaleciendo la confianza, la autoeficacia y la motivación a la vez que hacen que el proceso de cambio sea menos abrumador. La fuerza de voluntad, antes entendida como un recurso finito, también se conserva y se fortalece en una vida basada en hábitos, mediante la estructuración estratégica, rutinas predecibles y la alineación con la identidad, lo que permite aplicar la energía a los desafíos más significativos en lugar de disiparla en la constante toma de decisiones. Los antojos, las recompensas y los ciclos de los hábitos se aprovechan intencionalmente, asegurando que los comportamientos sean satisfactorios y sostenibles en lugar de impuestos por coerción o culpa. Incluso los fracasos, los lapsos o retrocesos se replantean como datos en lugar de catástrofes, lo que proporciona una perspectiva sobre las señales, rutinas o recompensas que requieren ajuste y refuerza la resiliencia como metahábito.
En definitiva, diseñar una vida basada en hábitos consiste en construir un sistema en el que el comportamiento, el entorno, la identidad y la influencia social funcionen en armonía, creando un panorama en el que el crecimiento, el propósito y la maestría sean los resultados naturales de la práctica diaria. Se trata de pasar de una vida reactiva, impulsada por el impulso, la distracción y patrones no examinados, a un diseño proactivo, donde cada elección, rutina e interacción se alinee intencionalmente con la persona que uno aspira a ser. Se invita al oyente a reconocer que una vida así no es distante, inalcanzable o reservada para los excepcionalmente disciplinados. Está disponible para cualquiera que esté dispuesto a observar sus hábitos, aprovechar la arquitectura del comportamiento y cultivar intencionalmente rutinas que refuercen la identidad, el propósito y la visión a largo plazo. A través de la conciencia, la selección deliberada de hábitos, el diseño del entorno, el refuerzo social, la reflexión y la paciencia, cada individuo puede crear una vida en la que los hábitos ya no solo ocupen el tiempo, sino que moldeen activamente el destino, transformando el ritmo ordinario de la existencia diaria en un viaje deliberado, coherente e impulsado por hábitos hacia la excelencia, la realización y la evolución personal sostenida. A medida que llegamos al umbral de la comprensión, se hace evidente que el viaje a través del paisaje de los hábitos no es simplemente un catálogo de peculiaridades del comportamiento, teorías psicológicas o trucos de productividad, sino una exploración profunda del potencial humano, la agencia y la identidad, y el trabajo de Charles Duhigg ilumina el camino desde la repetición inconsciente hasta el diseño deliberado, mostrando que las rutinas que cultivamos, las señales a las que respondemos y las recompensas que perseguimos no son detalles triviales de la vida, sino el andamiaje sobre el que se construye el destino, dando forma a quiénes somos, lo que logramos y cómo experimentamos el mundo. Los hábitos que mantenemos, una vez examinados, comprendidos y redirigidos, se convierten en los arquitectos de la transformación, capaces de convertir lo ordinario en extraordinario, los momentos de inercia en impulso y las pequeñas elecciones en trayectorias de por vida de crecimiento, éxito y realización. A lo largo de esta exploración, hemos visto que los hábitos no son simplemente comportamientos, son expresiones de identidad, manifestaciones de creencias y canales para la energía, la voluntad y la intención que definen la acción humana. Al abordarlos con conciencia y estrategia, ofrecen una palanca mucho más poderosa que la motivación por sí sola, una fuerza que nos permite alinear las rutinas diarias con nuestras aspiraciones y valores más profundos. Desde el microcosmos de los hábitos personales, donde los pequeños logros se acumulan para crear maestría, hasta el macrocosmos de las organizaciones, donde las rutinas repetidas moldean la cultura, la productividad y la innovación, los principios descubiertos revelan una verdad universal. El cambio nunca se trata de fuerza bruta ni de suerte, sino de comprender los ciclos, las señales y las recompensas que rigen el comportamiento y posteriormente diseñar intencionalmente intervenciones que redirijan la energía hacia el crecimiento en lugar del estancamiento. Hemos visto el poder transformador de los hábitos clave, la sutil influencia de la creencia como catalizador, la resiliencia desarrollada a través de la fuerza de voluntad entendida como un músculo y las extraordinarias maneras en que la reflexión estructurada, el apoyo social y el diseño del entorno amplifican el éxito. En cada caso, el hilo conductor es que el comportamiento humano, por muy arraigado que esté, es maleable, contingente y capaz de ser guiado hacia un propósito cuando se aborda con perspicacia, paciencia y práctica deliberada. Las lecciones van mucho más allá de la superación personal. Se extienden al tejido de las comunidades, los lugares de trabajo y la propia sociedad, demostrando que cuando las personas, los equipos y las organizaciones comprenden la mecánica del hábito, adquieren la capacidad de moldear el comportamiento colectivo, fomentar la colaboración, cultivar la innovación y sostener culturas en las que el crecimiento, la responsabilidad y la resiliencia no son anomalías, sino normas, y que la arquitectura de la vida humana, desde la rutina más pequeña hasta la ambición más grande, siempre está estructurada por patrones que pueden observarse, rediseñarse y dominarse. Lo que emerge de este viaje es una profunda sensación de empoderamiento. El reconocimiento de que si bien las circunstancias externas pueden ser impredecibles, los patrones internos que rigen nuestras acciones están dentro de nuestra esfera de influencia, y mediante la conciencia, la repetición, la reflexión y el ajuste intencional, cualquiera puede redirigir el flujo de su comportamiento hacia resultados que reflejen sus valores, aspiraciones y potencial más profundos. El hábito no es destino, es diseño.
Cada señal, cada rutina, cada recompensa es una oportunidad para forjar la identidad, moldear la realidad y generar un impulso que se extiende a todos los aspectos de la vida. El efecto acumulativo de comprender y aprovechar los hábitos es revolucionario, convirtiendo la maquinaria invisible de la mente en un vehículo para la libertad personal, la resiliencia y la maestría. A medida que el oyente reflexiona sobre el viaje desde la anatomía de los hábitos hasta el sutil poder de los antojos, desde la influencia sistémica de los hábitos clave hasta la ingeniería deliberada de una vida impulsada por los hábitos, el mensaje cristaliza. La transformación siempre es posible y comienza con la atención, la conciencia y la valentía de intervenir en los círculos que gobiernan silenciosamente la existencia. Esta es la promesa perdurable de la visión de Duhigg, que las rutinas cotidianas, entendidas y moldeadas con intención, se convierten en palancas de cambios extraordinarios, que cada pequeña acción se convierte en un impulso transformador y que la arquitectura del comportamiento no es una jaula, sino un lienzo sobre el cual podemos diseñar la vida que deseamos. En definitiva, la cuestión no es si el cambio es posible, sino si estamos dispuestos a observar, experimentar, persistir y creer en la capacidad de nuestros hábitos para convertirse en aliados en lugar de obstáculos. Y cuando lo hacemos, descubrimos que el ritmo de la vida diaria, antes inconsciente y automático, puede transformarse en un viaje deliberado, coherente y guiado por los hábitos hacia la excelencia, la plenitud y un futuro que elegimos crear conscientemente.